el medio en el que vivimos, cuál es el medio al que nos estamos adaptando. Nosotros compartimos muchos medios físicos, sabana, con una cantidad de animales, y ninguno agarró para este lado. No hubo evolución convergente con nadie. Justamente el medio al que nos estamos adaptando es la interacción entre personas. Esto parece como circular y gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo eso? No hay animales que tengan sociedades, hay muchos animales que tienen sociedades, incluso sociedades sofisticadas. ¿Por qué no vemos, por ejemplo, hormigas con unos cerebros enormes caminando por ahí? Ocurre que esta especie en particular generó un desbalance entre el instinto y la experiencia. Un desbalance que en un aspecto en particular no tiene precedente. Hay algo que tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos entre nosotros, que no se parece a la interacción que tienen dos perros. Voy a poner un ejemplo. El tiempo que pasa un bebito en manos de alguien que no es la madre es un 25%. En un chimpancé o en un bonobo, que es nuestro pariente más cercano, es un 0%. Una hembra de chimpancé da a cargar a su bebito 0% del tiempo. Y uno tendría a pensar, bueno, pero esto es en esta sociedad occidentalizada, con tantos comerciales de pañales, estamos enternecidos. Pero no es así. En las sociedades de cazadores-recolectores que hay en la actualidad, ese tiempo llega hasta un 60%. Hay algo acerca de la socialización en esta especie que tiene que ver con esto. Nuestra experiencia es mediada. Cuando nosotros pensamos en el aprendizaje de los bebitos y los vemos caminarse, pararse, aprender a caminar, etc., ponemos el énfasis en el aprendizaje directo. ¿Por qué es tan emocionante el aprendizaje directo? Es excitante descubrir el mundo, pero en realidad, si nosotros somos honestos y hacemos un seguimiento de lo que pasa en nuestra cabeza a lo largo del día, de lo que pasa en nuestra conducta y en nuestra rutina, nos vamos a dar cuenta que casi todo lo que aprendimos, lo aprendimos de otro. Ponerse unas pantuflas al despertarse, lavarse los dientes, sistematizar el mundo de determinada manera, ir a la escuela, entender el tiempo, manejar el fuego. Alguien nos enseñó estas cosas. La mitad de las veces nos las enseñó verbalmente. Yo creo que hemos asumido con tanta naturalidad lo que aprendemos verbalmente que lo damos por descontado, como si fuera universal. Ni una cucaracha en el mundo le ha dicho nada verbalmente a otra. Nosotros tenemos una estructura bastante inhabitual en el mundo animal, que es la familia, y tenemos una completamente inexistente en el mundo animal, que es la familia extendida, los tíos, los abuelos, que nos cuentan cosas, nos transmiten su experiencia. Tenemos además una historia personal compendiada en un discurso. Yo soy muy de comer queso. A mí me gustan las películas de vaqueros. Una sistematización sobre uno mismo. Y ambas cosas, la historia que me cuentan y la historia que me cuento a mí mismo sobre mí, están relacionadas y se encuentran en una articulación que es cómo decido quién me enseña qué cosa. Alguien me va a parar por el pasillo y me va a recomendar una cosa. ¿Le presto atención? ¿Quién es esta persona? ¿Lo que me está diciendo es pertinente? ¿Cómo puedo saber si es pertinente? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para saber esto? Mi tía Berta me recomienda que me case con una muchacha virgen encantadora de 40 años. ¿Está bueno? ¿Quién es mi tía Berta? Ella es solterona. Ah, bueno, de repente entonces no es su paquete de experiencia, complica su interacción con mi paquete de experiencia. La experiencia, ese paquete de experiencia que en cierta medida te define, si uno se pone a pensar, es muy difícil de disociar del sentido de quién es uno. Ese paquete de experiencia transmisible, que lo damos absolutamente por sentado, determina el tipo de trabajo que vamos a tener, la pareja que vamos a tener, el tipo de valores que vamos a poder transmitir a nuestra familia, el lugar social que tenemos y la construcción de sentido de mis propias acciones. Y sin embargo, lo tomamos como algo que, bueno, es así. Desde el punto de vista individual, en lo que tiene que ver conmigo mismo,
yo me voy a ocupar de sistematizar mi experiencia, me voy a ocupar de extenderla lo más posible y me voy a ocupar de compartirla. Y desde el punto de vista del otro, tengo que evaluar la experiencia ajena, tengo que representarla en mi cabeza y tengo que incorporarla. Todo esto suena muy fácil, pero representar en la cabeza lo que otro me está contando te insume un volumen sustancial de las capacidades del cerebro. Para esto necesito estas herramientas: sintaxis, es decir, una forma de convertir la información en paquetes decodificables. Necesito la capacidad de simulación, o sea, necesito que me cuenten una historia y yo me la represente absolutamente en la cabeza. Y necesito conciencia de sí, algo que damos por sentado que obviamente todas las especies tienen, y no es así. Poquísimas especies tienen sentido de que yo soy yo y tú sos tú. La conciencia de sí, en realidad como la conocemos, en realidad la vivimos como algo, como lo más individual que tenemos, y sin embargo es un subproducto de lo que llamamos la teoría de la mente, es decir, la capacidad de inferir qué es lo que el otro está pensando. Mirarlo al otro, escuchar al otro y decir, lo que está pensando es esto. Durante casi toda la historia, esto fue una especie de construcción filosófica, de elucubración filosófica, y hace bastante poco se descubrió la existencia de estas neuronas. Primero en monos, en el 96, y en el 2007 en humanos. Las neuronas espejo son geniales. Lo que hacen las neuronas espejo es, cuando yo tomo una taza, se excitan. Cuando te veo a ti tomar una taza, se excitan exactamente de la misma manera. Son las que me permiten asimilar tu experiencia como mía, hacer un correlato entre lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Además, son las que me permiten empatizar. Estás llorando, debes estar triste, qué tristeza. Eso que nos parece la cosa más natural del mundo, nunca una cucaracha se ha compungido porque otra está triste. Entonces, ¿por qué planteo esto? Esta empatía, esta capacidad para entender la experiencia del otro tiene un correlato sensorial. Los experimentos más recientes, este es de este año, por ejemplo, antes en general nos ocupábamos de problemas cuando analizábamos el cerebro. Ahora más bien nos ocupamos de cosas como qué pasa cuando el cerebro se enfrenta a una narrativa. Esto es una persona que está escuchando un cuento, cuando viene la parte donde la persona está colgada de un precipicio, la parte espacial, de procesamiento espacial del cerebro dice, precipicio. Horas más tarde, la parte de procesamiento temporal dice, pasaron horas. Es decir, estamos tratando continuamente de convertir toda la información recibida en información sensorial o información lo más sensorial posible. Este es un experimento genial que se hizo hace poco. En casos de pacientes que tienen epilepsias muy agudas, se insertan electrodos para ver dónde hay actividad irregular en el cerebro y poder en cierta medida prevenir los ataques. Y desde hace un par de años se puede monitorear la actividad de una neurona viva adentro del cerebro. Ya teniendo personajes cableados de esta manera, pacientes, que con toda buena voluntad se sometieron al experimento, se les presentaron imágenes y se descubrió que algunas neuronas reaccionan ante unas imágenes en particular y a otras no. Este paciente, por ejemplo, no le produce mucha excitación la presencia de la Madre Teresa, pero en cambio cuando se presenta la actriz Halle Berry, esta neurona en particular, no este individuo, esta neurona tiene picos de excitación. Cuando se le presenta a la actriz Halle Berry disfrazada de Gatúbela, picos de excitación. Michelle Pfeiffer, vestida de Gatúbela, nada. Cuando se le presenta un dibujo a carbonilla de Halle Berry, está todo bien. Excitación. Pero lo más alarmante, recuerden que esto es una neurona, cuando le presentan las palabras Halle Berry, tiene una verdadera explosión de estímulo. Palabras escritas, interpretadas aparentemente por una neurona. La verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando allí. No sabemos si hay una remota red neuronal que dice, che, está tu persona, está... No se sabe.